La pregunta por la identidad es la pregunta milenaria por el ser. La filosofía propone recuperar el carácter problemático de la identidad, ya que hemos supuesto que es un lugar final y no un camino en construcción. Existe una presión constante en la sociedad para preguntarnos ¿qué vas a hacer en la vida? Y muchas veces la respuesta común es la labor o el estudio. De esta manera minimizamos la pregunta por el ser. Es más, si no tenemos un estudio o un trabajo, tenemos un problema de identidad. El origen de la palabra identidad es un origen griego, que significa idéntico, lo que se repite, lo mismo. Los cuerpos cambian, las ideas cambian. Se supone que hay algo en nosotros que se repite y nos identifica, como si pudiéramos separar lo idéntico de lo accidental, lo esencial de lo que está en constante cambio, o a mí mismo. En términos taxativos, el mito de la identidad es una ilusión. En todo tiempo estamos siendo otros, corporalmente, biológicamente, culturalmente. Las ideas nos transforman a diario. Sin embargo, la identidad del yo debe estar puesta en la memoria. Pero aún así, ¿quién recuerda todo? ¿Qué tan fuerte es la memoria? A veces es manipulable o muy subjetiva, pero se supone que ahí está nuestra unidad. Y aún no reflexionamos tanto la identidad cultural. Por otro lado, la ciencia nos ofrece otra lectura, que no nace del quiénes somos, sino el qué somos. ¿Seremos una especie más? La ley nos clasifica y deduce nuestra existencia como algo dado. De esta manera, tratar de entender lo inentendible, ¿para qué estamos? El quiénes somos no es una pregunta que la ciencia pueda resolver. No creo en la identidad. Parece un artilugio para no perderse. No es necesario creer ni razonar la identidad. La identidad está más allá de los límites de la ciencia y la filosofía. Está cerca al arte. La identidad es un relato de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Es una narración. Y nuestra historia no tiene que ver con la objetividad ni con ninguna regularidad científica. La identidad es un intento por reencontrarnos a nosotros mismos. Aún así, cuando escribimos de nosotros mismos, no somos libres. El lenguaje también nos habla, y nos habla por medio del otro. El otro, como el sentido de la identidad, es el lugar donde aparece la realidad. Somos un texto que se escribe todo el tiempo para poder reescribirse. Es necesario generar un encuentro para el otro, para dejar a un lado la identidad violenta, la identidad que llevamos a cuestas, y recuperemos el pasado como una fuente de verdad para el futuro. Mi nombre es Nelly Tobar, nací en Pasca, Cundinamarca, un pueblo cerquita a Fusagasugá, en el año 1946. Vengo de una familia de gamonales de pueblo, por decirlo así, por parte de la familia de mi mamá. Por parte de la familia de mi papá no la conocí ni conocí a mi papá. Nosotros somos 8 hermanos de un matrimonio desigual, porque la familia de mi mamá eran de plata y los de mi papá eran pobres. Entonces era una familia desigual. Mi papá y mi mamá vivían de alquilados, de arrendatarios en las fincas de los otros tíos, por parte de la familia de mi mamá. Cuando yo tenía como 5 años, o 4 años, algo así, mi papá se fue y dejó a mi mamá con los 8 muchachos. Mi mamá se acogió con los hermanos y nosotros siempre vivíamos apegados a una casa vieja que tenía el tío mío, yo me llamaba Tío Miro Muñoz. Él tenía una casa vieja y él tenía una casa grandota que la había dejado para una escuela. Y aparte había una casa viejita y esa casa viejita se la dejó a mi mamá. Y mi mamá vivía ahí, pero mi mamá se iba a trabajar a echar asadón por allá, a las otras fincas. Y nosotros nos quedamos solos. Que yo me acuerdo, nos quedamos solos. Mi abuelo tenía apellido Muñoz Mora. Y campesinos.
muchos campesinos. Más aparte, los papás de uno no le contaban a uno nada, si uno iba a preguntar, le dan una cachetada y vaya cenito. Y una vez, ojalá que estuviera poniendo, ojalá que por ejemplo estuviéramos hablando los dos y alguien se asomara, y una vez le dan un manazo y a uno lo quitaban, uno no. Bueno, yo me enteré de muchas cosas porque yo era bien chismosa. Un chisme que cuando yo, lo primero que yo hice cuando aprendí a leer, fui y me metí a la iglesia y me saqué un libro. El primer chisme, me saqué un libro de la iglesia y en atrás de la iglesia yo encontré un libro y me senté todo un día a leer ese libro. Y en ese libro decía que no hay ni infierno, ni cielo, ni nada. Que habían sitios de oscuridad, pero que no había ni infierno, ni sí, que los castigos eran en sitios de oscuridad. Me acuerdo de mi tío Teodomiro, que es el gamonal que nos dio a nosotros la vida de perros. Me dejé pegar porque yo desde chiquita era bien candelosa y nunca me dejé pegar de él. A todos mis hermanos les dieron cuenta a mí no, porque nunca me dejé pegar de ese viejo. Pues no, qué horrible. Yo conocí mis tías, la tía que le estafó la finca a mi mamá. Ella tenía como 9, 10 hijos. Y también eran candelas, unos hombres tremendos. Y mi tío Teodomiro era el que mandaba en los alcaldes del pueblo. Él colocaba a los alcaldes en el pueblo. Era el partido liberal, pero apoyando en el tiempo no llamaba la guerrilla, se llamaba la chusma. Toda la familia siempre ha sido liberales. Y yo me acuerdo de niña yo me acuerdo que nosotros nos íbamos, por ejemplo, mi mamá se iba y duraba hasta 8 días por ahí en la finca y ni siquiera sabíamos dónde estaba. Nosotros íbamos a las otras fincas y había un señor que se llamaba Mamerto Cubillos. Vivía de la agricultura, pero tenía muchos trabajadores y muchas fincas y le sembraban mucha papa, maíz, mazorcas, frijoles, de todo. En esa finca sembraban eso y tenían mucho ganado. Nosotros llegábamos allá y a nosotros nos daban comida, la que nosotros quisiéramos mucho, nos daban hasta donde nos llenáramos y aparte nos daban para llevar para la casa porque mi mamá se iba y mi mamá nunca nos decía. Mis hermanos se empezaron a ya creciditos, pues también me acuerdo de Tulio y ya él trabajaba por ahí ayudando a sembrar frijoles, a cosechar, digamos, porque estaba chino, pero ayudaban. Tulio se iba a trabajar al campo. A Dora la trajeron a Fusa a trabajar como de 8 o 9 años en una panadería. A Gerardo se lo entregaron a un tío mío. Hernando estaba más chiquito, entonces estaba Hernando, Leonor, Cristina y yo. A la mayor también la trajeron a trabajar aquí a Bogotá, a casa de familia, y ahí la dejaban. Y cuando yo fui creciendo, ya me llevaron al pueblo y me pusieron de sirvienta, amiguita. Y yo ya más grande ya no quería irme para ningún lado. Yo ya cuando estaba más grande ya no quería irme para ningún lado. Y ahí me pusieron a estudiar como a los 11 años, por ahí, 8, entre 10 y solamente me pusieron a estudiar en la escuela, y la escuela quedaba lejos de donde vivíamos. Y antes de irme para la escuela me tocaba ir al pueblo porque vivíamos en la casa del tío, y el día que no tenían para hacer el desayuno para los trabajadores, me mandaban a mí con un canasto a traer el mercado al pueblo como a 2 horas. Me levantaban a las 5 de la mañana y váyase para el pueblo, llegaba apenas medio estaban abriendo las tiendas y devuélvase, y ahí sí váyase para la escuela. Entonces ya no, solamente me dejaron 6 meses en la escuela. En 6 meses yo aprendí a conocer las vocales, a medio firmar, a leer. La escuela se llama La Vereda de Lázaro Fonte. En el salón donde yo estudié, los 6 meses que estudié, había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, como unos 50 muchachos entre todo el salón, porque era unos salones grandotes y todos, pero una sola profesora. Vamos a las escondidas, a muchas cosas, a balón, a baloncesto. La profesora, tremenda profesora, nos ponía con 2 ladrillos acá, nos arrodillaban en el piso, y yo era bien candelosa, me pegaban con una vara de rosa, había una alberca y me metían a la alberca con agua fría, helada, súper helada. Una vez me arrodillaron como 2 horas. Y entonces yo me hice la loca y cuando vi a la profesora le solté ladrillos así en las patas. Y me encerraron en el salón. Yo me volví por una ventana. Me encerraron en el salón. Ya era de noche cuando yo salí del salón. Y mi mamá nunca iba a decirme nada. Y antes, ¿sabe qué? La profesora nos amenazaba que si nosotros decíamos algo, la profesora se llamaba Rosa. Y me amenazaba que si yo iba a dar quejas, venía la guerrilla y me sacaba la lengua. En ese tiempo no hablaban de los paramilitares, hablaban de los chulavitas. Los chulavitas eran como el ejército, como una cosa del ejército, como parecido al ejército.
Y iban por las veredas a sacar la gente también. Allá los chulavitas iban a buscar los liberales. Y en época la gente, no sé, los chinos de las casas quedaban solos, los mayores no aparecían por ahí, ni dormían en las casas tampoco. Nos acostaban a dormir y se iban. Por la noche pasaban, porque yo sí los vi una vez, eran como vestidos como con cachuchas, como parecidos a la policía, pero no eran policías. Llegaban a las casas y empujaban y golpeaban, se dan cuenta que no, pero no iban de día, sino solamente de noche. Nosotros jugábamos a hacer arepas de barro, hacíamos una hornilla, hacíamos arepas de barro, aprendí a ordeñar las vacas, porque una vez nos fuimos de la casa del tío a otra finca por allá bien lejos. Y yo tenía como, por ahí tendría algunos 7 añitos tendría, todavía no había ido a la escuela. Y allá mi mamá nos dejaba y por ahí no había ni vecinos, pero el dueño de la finca tenía vacas. Y yo cogía una olla de agua, una granota con unos baldes que les tenía que ordeñar, y le echaba sal a esa agua. Y se la ponían a las vacas y mientras tanto ordeñaba la vaca. Íbamos aquí hay un monte, y allí en ese monte habían moras, curúas, arándanos, pero no como los de ahora, sino unos arándanos así grandotes. En Pasca, en la vereda, todavía se cosecha calabaza, sauyama, cebolla cabezona, flores, papa, arracacha, frijoles. No. ¿Quién sabe? Yo no me acuerdo, nosotros nos vestíamos descalzos, que nosotros andamos descalzos. Yo me vine a poner mis primeros zapatos casi cuando empecé a trabajar. Y entonces, allá yo estaba trabajando en el restaurante cuando mi mamá se vino, y me dejó allá. Y yo volví y me vine. Detrás de ellos, a los poquitos días yo me vine. Yo tenía artica ropa, yo dejé todo eso tirado y un día me vine. Sin nada, pero eso lo que tenía puesto. Me vine y llegué porque yo sabía dónde vivían mis tías, pues yo llegué y ahí vivían los tíos de mis tías. En la casa de otro tío, del que era el ricachón de Pasca, entonces él tenía una casa aquí, y en lugar dicen a otro lado, entonces vinieron a arrendar la casa del viejo. Ya mis hermanos eran candelas, pero candelas ya nos ponían a planchar con una plancha de carbón, a que le daban los chicos y ellos querían pantalones blancos almidonados. Bueno, entonces de ahí ya también me fui a trabajar a otra casa de familia por días. Yo fui a trabajar en una casa de familia por días. De ahí me estuve como un poquito de tiempo. Después me fui con una señora de un capitán de la Marina. Yo no sé cómo conocí ya a esa señora, una enfermera, yo no sé cómo la conocería, yo no sé. Yo resulté trabajando en la casa de ellos. Allá trabajé como un poquito de tiempo. Y de ahí, ya eso era aquí al pie del Hospital de la Misericordia, Payasito, en el barrio Eduardo Santos. Y ella también tenía 3 niños y uno se podía salir con los niños a caminar, ya estaba como 17 años. Y un día vi en un restaurante se necesita una ayudanta. Y una tarde me fui, sin chinos ni nada, me fui sola. Y averigüé, como era cerquita, me fui a averigüé. Y el señor me dijo, aquí necesitamos una persona para lavar los vasos. Pues si quiere usted, véngase desde mañana. Me volví a recoger mis chinos y le dije a la señora que no trabajaba más. Y me fui otra vez para la pieza donde vivía mi mamá. Y me fui a trabajar con el señor. Y allá ahí en ese tiempo quedaban todas las flotas. No había terminal, el terminal era ahí. Era 13A con 13. Y casi ya llegando a San Victorino, estaba el restaurante, un restaurante llamado Restaurante Sábalo, era ahí un señor caleño. Que había turnos. Entraba a las 6 de la mañana, entraba a las 2 de la tarde, no, se amanecía. Hasta las 10 de la noche entraba el otro turno, el último amanecía. Entonces yo empecé a trabajar allá y entonces yo llegaba por la noche. Y pues claro, si yo salía a trabajar a las 10 de la noche, desde allá hasta el Bravo Páez, ahí frente al cementerio del sur, lo que se demoraba el bus, entonces yo llegaba y a esa hora me bañaba. Y una noche llegué, yo prendí la luz, prendí la luz. Me bañé y subí y tenía que planchar una ropa para el otro día. Prendí la luz. Y se levantó Hernández y le di una tunda y yo le tiré la plancha caliente. Mi mamá
Julio, Dora, Fernando. Eso, mijito, al otro día es que se me larga la caída, no la queremos sacar. De todas maneras yo me aguanté mi tunda y al otro día me levanté temprano y me fui a trabajar. Trabajaba de una viejita, pura viejita, yo no me explico. Yo ahora que estoy vieja, yo esa viejita cómo trabajaría. Ella caminaba agachadita y era la que cocinaba. Entonces yo estaba llorando. La viejita me dijo, mija, ¿qué le pasa? Yo le dije que me echaron de mi casa. Y la cuchita me dijo, tranquila, mija, que yo lo voy a conseguir a buscar. Y la cuchita me llevó a una piecita donde ella vivía. Yo en el barrio San Jorge. Seguí trabajando allá en ese restaurante. Yo seguí trabajando allá en ese restaurante y yo seguí trabajando allá. Don Alfonso se llamaba el señor. Ese señor no le duraban los empleados. Era grosero a morir. El viejo le explicaba a veces las cosas. Yo con él aprendí a cocinar, aprendí a manejar la caja porque me ponía a manejar la caja. El viejo me puso a mí a todo lo que había que hacer. Eso es para qué. El viejo, como yo no me dejaba del viejo. Si el viejo me echaba la madre, yo la echaba también. Y si el viejo me decía, pues puta, llegó al mercado, es que no hay que decir al mercado, que no hay que... Así como que y la gente, los empleados otros pensaban que yo fui moza del viejo y al viejo nunca se atrevía a decirme nada. Yo tenía unas piernotas y el viejo me decía, tienes buenas piernas, que llega cariño. Y el viejo me cogió más confianza porque yo era como la más, en una época de él yo era como la más antigua. Yo no sé el viejo por qué resultó en la cárcel. Me metieron a la cárcel y el viejo me llamó. Dijo, estoy aquí en la cuarta con quinta, para arriba, bien arriba de eso. En tal parte hay plata, en tal parte tal cosa, en tal parte. El viejo me enseñó, me dio los números de los puestos de la plaza. Me dijo, usted se va en un carro así y así y allá. En tal parte está la plata. En tal parte se anda allá desde mi apartamento, vaya a mi apartamento allá y tal cosa, me trae unas cobijas, me trae tal cosa, me trae tal cosa. Yo como 8 días allá. Los 8 días me tocó responder por toda esa vaina. Entonces el viejo ya no decía que yo era la empleada, se me pidió la hija. Cuando se emborrachaba el viejo decía que yo era la hija. Ese viejo hartaba con una perra. Nadie, a mí quien me hubiera dicho en lugar de ponerse a hacer hijos, póngase a estudiar, me hubiera puesto a estudiar. Si hubiera estudiado trabajo social o me hubiera puesto a cantar, yo cantaba bonito. Y ya nos empezamos a reunir con los de la Universidad Pedagógica. Y ya la novena la hicimos en diciembre y el 8 de marzo del 83 ya habíamos conseguido una casa en 2 piezas en arriendo, un apartamentico, 2 piezas en arriendo. Ya teníamos 70 niños, porque en el censo nos salieron 100 niños, pero nosotros recibimos en los 70 niños. Y los recibíamos por días, y también los papás llevaban, por ejemplo, uno llevaba que de pronto una libra de arroz, conseguíamos que unas habichuelitas, y los de la universidad traían material, y empezamos a recibir los chinos, y nosotros atendiendo a los chinos sin saber atender chinos, imagínense, y esos chinos se volvían el diablo, y atajes chinos para aquí, y atajes chinos para allá. Entonces un día hicimos una reunión, un día nos pusimos a jugar con los chinos y una señora llevó una correa para que le pegara al niño. Entonces yo le dije, no, es que la correa para que le pegue al niño. Si se porta mal, dele juguete. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre a mi hermano? Y entonces yo después pensando, dije yo, ¿qué tal que un día se nos caiga un chino, se nos parta una pata? Entonces dijo, vaya al bienestar familiar. Entonces bueno, yo vine, pero la oliva se vino conmigo y midieron todos los niños y los pesaron. Entonces sí vinieron, los niños ya vinieron, pesaron todos esos niños y solo habían como 60 y algo con el peso normal y el resto. Habían 3 niños con el peso normal y el resto estaban desnutridos, una cosa. Y ella fue la que dijo, vayan al bienestar familiar de Bosa, que allá de pronto les ayuda, de pronto les dan algo. Sí, como que al otro día, bueno, yo fui al bienestar de Bosa natal. También dijo una vieja excelente mujer. Y me dijo, oiga señora, ¿a usted qué se le ofrece? Intentando hacer un jardín ahí.
Entonces me dijo, ¿y a dónde es? Aquí era de los Gaviria. Entonces y una vez dijo, camine, vamos. Y vino y conoció dónde era. Y al otro día me averiguó con otra señora, al otro día cuando teníamos los niños. Y ese día nos habíamos ido a jugar con los niños ahí en el contrario que había, porque ahí en dos piecitas cuando caían todos los chinos. Estábamos jugando ahí en un parquecito cuando ella llegó. Y yo ya la lista que me han dado las del centro de salud, sin embargo ya cogieron y hicieron pesar los niños, hicieron medir los niños. Así pasaron como un poquito tiempo y nada. Hasta que un día nos llamaron. Ya nos habíamos reunido para hacer los estatutos del hogar. Y para el 23 de diciembre les hicimos almuerzo, pero un almuerzazo a los chinos. Por ahí tengo unas fotos de eso. Del almuerzo que le hicimos a los niños y ya empezamos. Y de ahí también ahorramos plata para parte de la construcción del hogar. Ahí la construida hubo plata de convivencias, de vender almuerzos, de vender refrigerios y 20 millones que dio una organización que se llama Miserio. Pues siempre hubo harta dificultad porque los papás no querían que la gente del barrio atendiera a los niños. Y poco a poco la gente se va acostumbrando. Y para Alexandra yo era voluntaria ya, pero yo era voluntaria porque pues, de todas maneras a mí siempre me interesaba como... Siempre yo desde muy joven siempre me interesaba como hacer cosas de social, de ayudarle a la gente, de que si usted no tiene que comer, usted no tiene ropa y si yo tengo de la olla, así. Y para eso entonces ya empezamos. Cuando el jardín estaba en obra negra, yo empecé a hahacer muchas amistades en Venezuela, tuve muy buenas amistades en Venezuela. Se empezaron a organizar las madres comunitarias. Cuando empezaron a organizar las madres comunitarias en este sector, lo que fue Kennedy, Bosa, viviendo ahí. Y así fue como terminamos esa casa de arena. Pero las monjas de la presentación siguieron 80.000 pesos para ese lote, costó 800.000 pesos, creo. A votar ya cuando estaba acá, yo más antes no estaba votando. Y eso porque aquí atrás había un señor que se llamaba esa casa de la casa del segundo piso ahí, esa bonita casa bonita, el señor Cárdenas se llamaba el señor. Él era el tipo como, trabajaba como con el gobierno. Y el tipo politicaba mucho y él es el que militaba, yo para que empecé a ver con política. Yo no le dije nada, en el jardín no le dije a nadie. Cuando se dieron cuenta ya tenía 50 chinos almorzando. Con la misma plata que daban para la comida de los niños, yo metí 50 niños. Dije, no, aquí nos tienen que pagar sueldo, prestaciones sociales y nos tienen que pagar el seguro social. Se nos cae una olla de sopa de esas, o se cae uno por las escaleras o qué. Uno de que inválido y quién le va a responder. Y todos dijeron que sí. Y como todos eran chinos, que eran un poco de chinos que yo los manejaba de allá. Entonces dijeron que sí. Que me dijo, mañana traigo un abogado. Mañana traigo un abogado porque eso es un trabajo social y aquí no se le paga a nadie, aquí no sé qué, y el que se quiera ir que se vaya. Yo dije, pues ya veremos. Veremos. Y sabía que lo que era conmigo, que lo era como decía otra vez, cada rato. Entonces, bueno, ese día, al otro día yo con la abogada dinero. Y nos reunieron a los empleados, éramos 11 empleados. Me reunieron. Y la abogada que dijo, sí, tienen derecho a prestaciones, tienen derecho a esto, y tienen que anotarlos al seguro. Como le quedó rojita, yo era magista. Entonces, bueno, en el 86 conseguimos un contrato para hacer 300 desayunos, 300 almuerzos, 300 comidas para una asamblea del Partido Comunista de Sena La 30 por 8 días. Casa que tiene como 400 habitaciones, se llama la Casa Campesina, yo no sé si son el 86. Y allá tenía todo, cocina, unas inmensas cocinas, tienen ollas, tienen habitaciones por baños, de todo. O sea, ellos consiguieron la casa y nos contrataron a nosotros para que tuviéramos la convivencia. Con eso empezamos a agrandar la casa de aquí abajo. Y con eso compramos todas las sillas, todas las mesas, todas las sillas, porque ya teníamos todas esas mesas de las sillas. Con esa plata, unos 12 millones, se compraron estufas buenas, mandé a agrandar la cocina. La cocina chiquita, no pensaba en eso. Porque a veces dentro de mí misma digo, después de que la gente acabó, yo digo que no hice nada. Con toda la situación que viven los niños. Y que yo después de que me enfermé no he podido levantar, de verdad,
de seguir enferma y que no me he podido levantar a ayudar a otras personas. A mí como me hubiera gustado de tener un sitio donde tener muchos niños, porque los niños son el futuro. Los niños son por las personas que uno más debe luchar en esta vida, es por los niños. Eduardo Galeano decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Las historias atraen, porque transmiten emociones, pintan escenas, colores, nos traen aromas, sensaciones, imágenes. La historia de mi abuela es una de las historias que pueden ser contadas. Grandes olas de campesinos viniendo del campo a la ciudad. Mi abuela escribió una lucha en mí, una lucha que hoy se representa en el trabajo comunitario y en la voz que la música me ha dado. Una lucha por un mundo mejor, una lucha para grandes y pequeños. Somos el sueño cumplido de mi abuela y de nuestros antepasados. Esta historia se seguirá escribiendo con otras letras, con otras imágenes, para demostrarnos a todos que no todo está perdido. Gracias, abuelita, por demostrarme que el mundo se puede cambiar.